¿Listo? Muy bien. Ya estamos al aire. Bien, amados hermanos, amados amigos que tras esa pantalla ya el día de hoy están con nosotros, damos gracias a Dios porque hoy nos está permitiendo dar inicio con esta enseñanza correspondiente a este miércoles 5 de febrero del año 2025. Bienvenidos sea la iglesia local, la iglesia presencial, y bienvenidos nuestros hermanos que tras esa pantalla ya están o estarán en forma desfasada posteriormente viendo, analizando la enseñanza de esta tarde. Y damos gracias a Dios porque Dios nos tiene todavía vivos, con algunos problemas, situaciones difíciles el día de hoy en nuestra ciudad, pero estamos vivos, estamos bien y cumpliendo con la disposición divina. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Los que crean y sean bautizados serán salvos, los que no serán condenados. Y estamos alertando a la gente. Permanentemente estaremos alertando a la gente que Cristo viene pronto, que te amistes con Dios, que te acerques a Él, que busques su voluntad, hacer su voluntad, y que como dice Isaías 1:18, vengan todos y pónganse a cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Así que, amados hermanos, gracias por la oportunidad que el Señor nos da el día de hoy de estar ya aquí en este lugar. Bien, póngase de pie, iglesia local, y tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, gracias te damos por permitirnos llegar ya a este lugar, Señor, para transmitir, para meditar y para compartir la enseñanza de este miércoles, que tú nos permites y nos prestas la vida y nos prestas también la salud. Gracias, Señor. Ayúdanos, abre mente y corazón, Señor, y procesa tu palabra dentro de nuestras mentes, de nuestros corazones, pero sobre todo dentro de nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y a ti seguiremos dando la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, tomen su lugar. Hoy tenemos para nuestros hermanos que tienen expositor, tenemos la lección número 18 del expositor que tenemos en el aire. Es la lección 18. Nos faltan solamente 8 lecciones para concluir esta serie. Es una serie tan importante que confronta a la iglesia con los retos que tenemos dentro de la sociedad. Es la importancia que reviste esta serie, este semestre de estudio de los retos que la iglesia tiene dentro de la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Y la lección de hoy es la iglesia y los derechos humanos. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Bueno, un derecho que tengo, un derecho que Dios me ha dado solamente por el simple hecho de haber nacido. Ya me gané ese derecho. ¿Y quién me otorga ese derecho? Dios. Bien, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a dar lectura a nuestra base bíblica. Ahí en Eclesiastés capítulo 4, versículo número 1. Escuche lo que dice la Escritura. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador.
Si usted analiza cada una de las palabras que este libro de Eclesiastés está plasmando, fíjese bien, es los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Compárelos, véalos, analícelos. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Nuestro planeta se revuelca en violencia, se pierde en violencia. Nuestro planeta se desangra. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, la tristeza, el dolor de quienes han sido oprimidos, de quienes no encuentran ni obtienen justicia, de a quienes se les rechaza la justicia, de a quienes se les rechaza y no son atendidos. Es lo que estamos viviendo el día de hoy, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, opresores fuertes, opresores ricos, opresores con recursos humanos suficientes, opresores insensibles al dolor humano. Y es lo que tenemos en el día de hoy. Y para ellos no había consolador. Es lo que estaba viendo Eclesiastés. Salomón, efectivamente. Es lo que estaba vislumbrando. Es lo que estaba sucediendo. Pero fíjese cuántos años hace de esto, hermano. Y el día de hoy tenemos exactamente el mismo escenario. El mismo escenario. Por eso el título que tenemos, el subtema del día de hoy es la iglesia y los derechos humanos. Pero vamos a ver si los derechos humanos han sido la solución. O ha sido pan con lo mismo. Tenemos que analizarlo, pero a la luz de la Biblia. Porque a la luz de la vida secular, los tenemos analizados, los tenemos medidos y tenemos claramente establecido el resultado que ha tenido la CNDH. ¿Sabe usted qué significa, verdad? Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es nacional, es de nuestro país, no es mundial. Sería la CMDH, ¿verdad? Si fuera mundial, pero es nacional, es solamente de nuestro país y en nuestro país es donde se ejerce. Muy bien, seguimos adelante porque es un tema muy interesante. ¿Qué objetivos buscamos cuando Dios nos permite analizar los derechos humanos? Primero, conocer los derechos humanos desde la perspectiva bíblica, no solamente desde la perspectiva secular, no solamente desde la necesidad de que se funde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista divino. Segundo objetivo, valorar nuestra posición como cristianos en cuanto a los derechos humanos. No somos ya del montón, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de un rey. Nuestra valoración de los derechos que el ser humano tiene debe de ser muy diferente a lo que el terreno secular tiene, a lo que los seres humanos manejan todo esto como una simple comisión, así lo dice. Es una comisión. Fueron comisionados
para defender al ser humano a través de los derechos que el ser humano tiene. Pero es una comisión que si está de buen humor lo cumple, que si no está de buen humor no lo cumple. O sea, es lo que tenemos que ver y comparar, pero repito, a la luz de la palabra. Tercer objetivo, aplicar el mandato de amar al prójimo e impactar a la sociedad con nuestro amor fraterno, con nuestro amor fraternal. Es decir, hermanos, hay un mandato de que amemos al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos queremos nosotros, hermano? Mucho. Así tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se hace dentro del cristianismo? Sí, nos consta que se hace. En muchas ocasiones lo vemos, lo hemos visto, pero en la mayoría no. Y menos fuera de aquí. Menos fuera de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar ese mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos e impactar a la sociedad con nuestro amor fraterno. ¿Cómo podemos impactar a la sociedad demostrando nuestro amor fraterno? ¿Cómo? Pues sencillo, en la calle. Una persona en la tercera edad que está batallando para pasar una avenida muy traficada. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ayudarle. Y sobre todo, si es que no tuviéramos marcado balísticamente el paso peatonal, porque ya ve que hoy tenemos en nuestras calles algunos pasos peatonales, donde el conductor se debe de parar y darle paso al peatón, sin necesidad de que sea esquina, sin necesidad de que sea boca calle. Si a media cuadra está ese paso peatonal marcado, el conductor se debe de parar. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos por la ESBO? Hay una subidita y una bajadita, ¿verdad? Y por ahí transitan los alumnos. Se pasan de ahí al Oxxo que tienen enfrente. ¿Sí? Eso le está favoreciendo mucho al Oxxo. ¿Sí? Pero ahí nos paramos y esperamos que los alumnos pasen. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Y donde no haya ese paso peatonal, ayudar al necesitado a cruzar la calle. Y si tenemos que parar carros, hermanos, con mucho cuidado también, tenemos que hacerlo para que una persona, un anciano o anciana ya de una edad muy avanzada y que camina muy despacito, pues tienen que pararse. Y quiero decirle que la gente sí tiene esa cultura. Cuando ve algo así, se para y pone sus intermitentes y respetuosamente esperan a que pase la persona. Pero hay muchos que no. Sí. Entonces, nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que impactar a la sociedad con un comportamiento correcto y muy adecuado, favoreciendo los derechos humanos que tenemos a la mano. Bien, la dignidad del hombre es anunciada desde el principio, desde el semillero de la Biblia. ¿Cuál es el semillero de la Biblia, hermanos? El libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí.
Está afirmando el Señor a través de la Biblia, y esta afirmación es el origen de los derechos humanos, de los cristianos, de los seres humanos, apoyados fuertemente por Dios. Usted y yo como cristianos estamos apoyados fuertemente por Dios para prodigar ese amor a nuestros semejantes y poder apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. En la medida de nuestras posibilidades. Somos creados por Dios y todos los hombres somos iguales a los ojos de Dios. Todos somos iguales. Nadie es diferente a los ojos de Dios. Nadie, nadie. Aunque tengamos una cara, un rostro diferente, pero a los ojos de Dios todos somos exactamente iguales. Bien, este hecho de ser iguales es evidenciado para que las tendencias, fíjese bien, de este derecho evite la discriminación racial. Porque ¿cómo discrimina la gente? A la gente. En contra de nuestros semejantes que vulneran sus derechos, los golpean, los aplastan, los pisotean, porque es una persona humilde, va y hace una denuncia y no lo reciben, va, denuncia y lleva evidencias y dicen no son suficientes las evidencias. Y aquí estamos viendo, lamentablemente, las corruptelas, la negligencia de nuestro sistema de justicia. Por eso fue necesaria la creación de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y todos los días lo vemos en las noticias, hermanos. Todos los días. Personas humildes, gentes autóctonos de Oaxaca, de las sierras de Oaxaca, de Guerrero, gente que pues no tiene conocimiento de tantas cosas. ¿Cómo los han acusado? Fíjese nada más en una ocasión a una persona, a una humilde vendedora de allá del estado de Guerrero, muy humilde, no hablaba español, hablaba un dialecto, ¿sí? La acusaron de haber secuestrado, asómbrese, a 2 policías judiciales. Sí, señor, así. Y va, le encierran, la juzgan a 10 o a 15 años de prisión por secuestro. Hágame favor. ¿Sí? Entonces, eso indigna. ¿Por qué? Porque no sabía español también y le hicieron firmar. Como que sí había sido la responsable. Finalmente, después de 10, 12 años, alguien intervino por ella, la apoyó jurídicamente, legalmente, y salió todo a la luz. Después de 12 años, ¿y qué hubo? Solamente usted disculpe. Y con eso le roban la vida al ciudadano, al ser humano, toda una vida. Aquí fueron 12 años, pero han sido 30. Por eso fue necesario crear esta comisión. El propósito es muy bueno, buenísimo. Pero lamentablemente no ha cumplido con su gestión cabalmente. Sí. Porque ponen a cualquiera. Un corrupto. Y aquí tiene que estar alguien que conozca la ley. Un jurista, un abogado.
Debe de estar en la presidencia, en la comisión, de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que conozca de leyes. Ponen a cualquiera nomás por un compadrazgo, nomás porque su mamá anduvo allá en el 3 de octubre, ¿cómo se llama? Hace muchos años, en la matanza de, ¿cómo se llama allá en México? De Tlatelolco, efectivamente. Allá fue activista su mamá y todo, pues ahora, ándele, váyase a los derechos humanos. El nepotismo, exactamente. ¿Cómo vulnera nuestro gobierno una cosa de esas? Lamentable. Pero bueno, tenemos que alzar la voz. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. A ver, hermano Jorge, toma el micrófono ese inalámbrico, está conectado, y léelo, por favor, ese versículo bíblico, Deuteronomio 10, 17. ¿Cómo dice? O quien ya lo haya localizado. 10:17. 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. No hace acepción de personas. Entre el rico como el pobre, el menesteroso que pide justicia. Sí, no hace Dios acepción de personas. Porque el ser humano sí lo hace. Por la corrupción, por la falta de amor hacia el prójimo y porque solamente ve sus intereses en el terreno económico. Bien, fuimos creados a imagen de Dios. Lamentablemente, el hombre ha cometido y lo sigue haciendo actos de barbarie en contra del mismo hombre, en contra de nuestros semejantes, en contra de quienes nos rodean. ¿Cuándo vamos a tener una paz, hermanos? ¿Cuándo vamos a vivir en paz, en santa paz? Con todo esto que está ocurriendo en el mundo entero. Ahora, bueno, esto es el cumplimiento de la profecía. Y la maldad se aumentará. Es un mal necesario, es un mal que acorta la venida del Señor. Indiscutiblemente, es una evidencia de que el Señor viene pronto. Bien, al abordar la iglesia este tema, tiene grandes reclamos a la sociedad y a nuestro sistema de gobierno, que hace llegar a través de sus mensajes, sus enseñanzas, a través de la prédica, utilizando todos los medios que tenga a la mano. Y hoy llegan más lejos a través de las redes sociales, que alguien les llamó benditas redes sociales. ¿Se acuerda, hermano, quién fue? El expresidente, ¿verdad? Así es. Entonces, qué bueno que tenemos esta tecnología y qué bueno que la estamos utilizando para que lleguemos más lejos, para que nuestras tiendas sean ensanchadas y nuestras cuerdas también, como dice la Escritura. ¿Sí? Así que gracias a Dios por este apoyo técnico que tenemos el día de hoy para llegar más lejos. Bien. Vamos a ver el punto número 1 para los que traen expositor. Ya me alejé más. Estoy centrando. Sí. El punto número 1, los derechos humanos. Bien. De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este órgano descentralizado es necesario para mediar
entre los abusos cometidos contra la humanidad y sus injusticias. Bueno, pues vamos a centrarnos mejor los abusos cometidos contra el pueblo de México, contra los ciudadanos del pueblo de México. Sí. La importancia que tiene esta comisión se centra en darles seguridad a los ciudadanos, a darles igualdad, a hacerles justicia, a garantizar su libertad e integridad física y a garantizar y a cuidar su dignidad. Fíjense nada más, todo esto es lo que tiene que hacer esta Comisión Nacional. Los derechos humanos son para todos, sin que tenga que ver su nacionalidad, su origen étnico, su color, su religión, su sexo y su condición social. Y claro que hoy no solamente se agrega, se habla de sin ver diferencia ni con su sexo. Pero hoy con el sexo no definido que se tiene, pues quiero decirle que también se debe de hacer justicia, aunque no sea un sexo definido, ¿sí? Por ya alguien que se dice que que es varón y que él está infundido en un cuerpo de mujer, no es cierto. No es cierto. Hay 23 cromosomas. Y su cromosoma XX o su cromosoma XY. Pero no puede estar en término medio. ¿Sí? Aún para ellos debe de haber justicia y aún para ellos está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, los derechos humanos son imprescindibles para poder llevar una vida digna. Fíjese, aquí hay un laboratorio que venden medicamentos también, que se llama Salud Digna. Y quiero decirle que los precios son muy adecuados, muy correctos. ¿Sí? Y me llamó la atención por salud digna. Y todo ser humano debe de tener una vida digna, con seguridad, con su libertad. Libertad, no libertinaje. No se confunda este término. Bien, este organismo forma parte de la infraestructura de un estado o de cualquier país. Sin este órgano descentralizado, prevalecerá el abuso, la violación a nuestros derechos, que aunque bueno, aunque exista, sigue prevaleciendo. ¿Por qué fue necesario la transformación del poder judicial? Por lo mismo. Qué bueno que hubo alguien que analizó la alta corrupción al interior de ministros, magistrados y jueces. Sí, señor. Y esto no se puede negar. Cualquier trámite que se haga en el terreno jurídico y que le digamos al abogado, oye, pues esto no avanza, el juez está pidiendo 10,000 pesos, así que hay que engrasar la rueda de la carreta para que esto avance. Así es como está funcionando esto en este momento.
que los 3,000, que los 5,000, que los 15,000, que los 20,000. Digo, y es un secreto a voces. ¿Cómo no iba a ser necesaria la transformación del Poder Judicial y todo lo que se está haciendo? ¿Por qué lo han peleado tanto? Por todos los privilegios que se les van a ir. ¿Sí? Pero qué bueno que llegó alguien que puso el dedo en la llaga y alguien que le está dando seguimiento con toda firmeza, con toda autoridad y bien plantada, que no lograron intimidarla jamás. Entonces, hermanos, es la importancia que tiene esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, es una conquista lograda a través de una lucha del pueblo de México. No fue fácil, pero finalmente se logró. Bien. ¿Alguien sabe qué antigüedad tiene esta Comisión de los Derechos Humanos en México? ¿Alguien tiene idea? Bueno, ahí le va. Fue fundada en México el 6 de junio del año de 1990. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 35 años este 6 de junio de haber sido formada. ¿Quién estaba entonces de presidente? El innombrable Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Sí, así le pusieron, el innombrable. Sí, exactamente. Ese estaba de presidente cuando se nombró esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, pero los derechos humanos tienen una clasificación. No hablamos solamente de derechos humanos, es uno. No, están clasificados. Están clasificados. Primero, derechos individuales. ¿Qué entendemos por derechos individuales? Mis derechos. Las garantías pero mis derechos. Los derechos de un individuo, no de un grupo, de un individuo. Derechos individuales, civiles y políticos. Civiles y políticos. Bien, el individuo es el titular de los derechos civiles. O sea, usted y yo somos titulares de nuestros derechos civiles. Y el ciudadano es el titular de los derechos políticos. Cuando usted se refiere a, por decir, a un individuo, le va a mandar una carta. Señor Jorge Ruiz. Señor Jorge Ruiz. Se está dirigiendo al individuo en el terreno civil. Pero si se dirige al presidente municipal, no le va a poner señor fulano de tal. Le va a poner C. punto. ¿Qué es C. punto? Ciudadano. Porque está en un terreno político. ¿Sí? Y el individuo, en el individual, no está en un terreno político, está en un terreno civil. ¿Sí? Por eso es que hay esta diferencia y hay esta clasificación. Civilmente se reconocen como garantías individuales. Ahí sí, yo tengo mis garantías individuales dentro del terreno civil. Y políticamente se le conoce como prerrogativas de los ciudadanos. ¿Qué es lo que reciben los partidos políticos, hermanos? ¿Cómo se llaman? Los millones que reciben. Prerrogativas, porque están en el terreno político. ¿Sí? De ahí se desprende el término de prerrogativas, porque no es un terreno civil,
ya es un terreno político. Ve qué interesante es cuando ya vemos este desglose. Sí, y sí, por eso los partidos políticos se pelean estar en primero, segundo y tercer lugar. ¿Quién es el que recibe pero una millonada de las prerrogativas por parte del gobierno federal? ¿Qué partido? Pues el que está en el poder, el mayor. ¿Quién le sigue? El azul. Recibe menos. Si el grandote recibe 10 pesos, el que le sigue, el azul, va a recibir 5. Y el que le sigue, el otro que está ¿cómo se dice? En guías de extinción, en peligro de extinción, el, el último, no, ese ya se extinguió, ese ya se extinguió, el PRI, que está en peligro de extinción, pues ese va a recibir un peso, ¿sí? Esas son las prerrogativas que en el terreno económico reciben los partidos. Claro, y Movimiento Ciudadano va a recibir más que el PRI, porque es la tercera fuerza política, Movimiento Ciudadano. Y la cuarta es el PRI, y el Verde en quinto lugar, aunque el Verde está remontando mucho por la alianza que tiene con el partido grandote. Bien, entonces, derechos sociales, los titulares son primordialmente los grupos sociales, tienen carácter colectivo y social. O sea, la segunda clasificación son los derechos sociales. Cuando hablamos de derecho social, hablamos de un grupo, hablamos de una agrupación, ¿sí? Porque ya son derechos sociales, refiriéndose a la sociedad. Bien, la tercera clasificación, derechos de los pueblos o naciones. El titular básicamente es un pueblo o comunidad, ya sea que forma parte de una ciudad o integre un país. Ese es ya la tercera clasificación, derechos de los pueblos. Ya no es de grupo, ya no es de un individuo, ahora son pueblos, ¿sí? La defensa o la protección de los derechos humanos tiene la función de contribuir al desarrollo integral. Cuando se defienden los derechos humanos, automáticamente se está promoviendo y se está fomentando un desarrollo social, porque es parte de una vida correcta, adecuada, de una vida organizada, de una vida consciente de que somos una sociedad que nos debemos apoyar unos a otros, pero cuando no hay eso, no hay desarrollo, hay estancamiento, se empantana el crecimiento y no hay desarrollo. Salvaguardando los intereses de particulares contra los abusos de quienes se encuentran en eminencia, con autoridad para gobernar. Con autoridad para gobernar. Entonces, los ricos, los que económicamente están muy fuertes, son los que con cohecho, con corruptelas, pues sueltan dinero y se presenta la injusticia, lamentablemente. Sí. Así es como hasta ahorita está funcionando las cosas, porque todavía está el mismo sistema judicial que viene desde el periodo neoliberal. Salinas, Zedillo, también los dos sexenios de panistas, también Calderón y Fox también cayeron en ese periodo,
y no se diga Peña, que entregó al país, que entregó Pemex y que entregó todo, ¿sí? Entonces, pero ellos son los que configuraron la SCJN. ¿Cuál es? SCJN. ¿Cuál es? Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son los que configuraron esa Suprema Corte de Justicia. Por eso véalos peleando hoy contra el poder ejecutivo. Nadie. No, ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ni ella fue. Y Claudia Sheinbaum dio una excelente explicación del porqué. ¿Sí? Y dejó a todos los reporteros que son tan insistentes y tan amarranavajas, los dejó contentos con su respuesta. ¿Sí? Está claro todo. Está claro todo. ¿Sí? Y ella dijo, se debe de respetar al poder republicano, porque el evento que iba a haber en Querétaro era algo republicano, muy, muy de la mano con nuestro México, ¿sí? Que cada año se hace ahí. Entonces, ella dijo, y yo tomé esa decisión. Miren nomás qué forma de pararse y de decir, ¿y qué cree? Que un país europeo que tiene problemas ahorita con sus vecinos está diciendo, voy a invitar a la presidenta de México para que venga y me saque de este atolladero. Así, en Europa. Sí, sí, la admiran. Sobre todo esto que ha sucedido, hermanos, que esto la levantó a ella porque es cierto lo que ella dice, esto hay que resolverlo con cabeza fría, ¿sí? No alterarse, no, que porque dijo que aquí que haya, tranquilos, tranquilos, ¿sí? Vamos a esperar y vamos a platicar, o sea, esa es la cabeza fría, ¿sí? Y así es como se deben de tomar las decisiones, sobre todo un presidente de un gran país, ¿sí? Así es. Y tiene el apoyo de todos, de todos. Tiene el apoyo de Rusia. Fíjese nada más. China, ¿sí? Entonces, pues, pero tenemos que seguir orando mucho por nuestros presidentes, hermanos. Es una orden divina que oremos por los que están en eminencia, ¿sí? Y tenemos que seguir orando mucho por ella. Bien, entonces, se tiene que salvaguardar los intereses de los particulares contra los abusos de quienes se encuentran en eminencia con un poder económico fuerte para poder ejercer cohecho contra cualquiera. Sean federales, sean instituciones federales, estatales o municipales, sea quien sea, los derechos se deben de ejercer, sea contra quien sea. Fíjese que aquí en el estado de Veracruz sucedió una injusticia, ¿sí? Que nuestro gobernador de aquel tiempo persiguió políticamente a una juez que había puesto en libertad a uno que nuestro gobernador le cargó los puntos. Entonces a él no le pareció y la persiguió y la fue y la detuvo en México, ¿sí? Y la trae a Pacho Viejo otra vez al penal, sí, pero finalmente se intervino y se aclaró
que era una injusticia lo que él estaba cometiendo con esta juez. Entonces, pero es lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos. Y esto no es el último. No sé cuántos más. ¿Qué tiempo llevo? 43 minutos. Micro. Para que se oiga, hermano. Sí, es importante que participen. Sí, hay sus excepciones, como lo vimos hoy con este famoso youtuber, hermano, que pues lo sentenciaron a 17 años de prisión por tan solo haber... Hubo un incidente, no sé si ustedes ya lo sepan, de este joven, ¿verdad?, que estaba ahí en la Ciudad de México, estacionado su auto lujoso, ¿verdad? Una señora, no sé de qué edad, de 40, 50, no lo sé, pasó y talló el espejo del carro. Entonces esa persona, este youtuber, el Fofo Márquez, millonario, padres y madres de muy buena posición social, económicamente muy bien, pues se molestó, se bajó y empezó a golpear a la mujer, a la Sí, señora, a tal grado de sangrarle sí, el exacto. rostro. Sí, sí, sí. Entonces, hubo videos, hermano. Sí, Hubo hubo videos, evidencias, sí. hubo evidencias y este caso no pasó desapercibido por la justicia y por tanto que suplicaron y ahí sí el dinero no valió porque lo sentenciaron a 17 años de cárcel Así por es. intento de feminicidio. Sí, 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 ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, exacto, hermano. Bueno, son las injusticias que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Pero bueno, finalmente llegó la justicia. Finalmente las evidencias fueron fuertes y se hizo justicia. Bien, seguimos adelante, hermanos, si no, no vamos a terminar. Bien, segundo punto, la responsabilidad cristiana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El hombre ha sido renuente para afirmar sus derechos ante una institución humana. ¿Por qué? Porque la gente no quiere denunciar por lo mismo, por miedo efectivamente. Entonces, exacto, ¿sí? Por eso es que no hay denuncias, no hay denuncias. Y la gente dice, bueno, si no hay denuncia, ¿a quién persigo? Así dice el Poder Judicial, ¿a quién persigo si no denuncias? Y el denunciante no lo hace por temor. Exacto. No me van a hacer caso y el otro sí se va a venir contra mí. ¿Sí? Y me va a matar. Ese es el detalle. Bien, argumenta que es pérdida de tiempo denunciar, porque la Comisión de Derechos no resuelve nada. Así de fácil. No resuelve nada. Le llaman que mandaron notificaciones, que notificaron a fulano, a sutuano, a perengano, que lo invitaron a esto, a lo, pero nada más. Tiene todo el derecho de resolver, por eso fue nombrada esa comisión, pero no lo hace. La Biblia marca nuestras responsabilidades y enfatiza claramente que nuestros derechos deben de mantenerse firmes para defender al débil. Pero mire, vea lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. Dice así, le voy a dar lectura. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor menguó, se hizo menos, siendo Dios, Dios mismo, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, aquí el Señor actuó con humildad. Estamos hablando de humildad, de que usted y yo debemos de tener humildad. Debemos de ser humildes,
siempre delante del Señor y delante de la sociedad que nos está rodeando. Bien, nuestro país está gobernado por tres poderes, los conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, el poder ejecutivo, el presidente y su gobierno. El legislativo, las cámaras de diputados y senadores. Ok. Y el judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y los jueces. ¿Sí? Ese es todo el poder judicial. Los tres son los que gobiernan la administración del país. Bien, sí, pero el mayor es el ejecutivo. Es el que ejecuta. ¿Sí? Y es el que debe también nombrar al poder judicial. Pero hoy no lo va a hacer porque el resultado no fue positivo. Hoy lo va a hacer el pueblo. Ahora, le pregunto, ¿vamos a votar en las casillas? ¿Conocemos por quién votar? ¿Qué me dice? Pues no. No sabemos ni conocemos a nadie. ¿Y qué cree? Que buena parte de los que están ahorita renunciaron y ya se candidatearon. Y ya van también en la lista. Pues exactamente. Si llegan, ya van a estar muy supervisados por el poder ejecutivo. Exacto. Pues sí, cuando menos. Cuando menos. Sí, así es. Sí, aquí nada más queda uno. Sí, si de Morena son 40, nada más va a quedar uno. De los 40 van a sacar uno. De el PAN y el PRI, bueno, pues también ellos van a sacar el suyo. Partido Verde también. Movimiento Ciudadano también. Van a sacar su candidato. ¿Sí? No, estoy hablando de aquí. Sí, también. Sí, así es. Y, y, y dos de ellos ya me pusieron lonas en las ventanas. ¿Sí? Ya las quité. Y aquí están las lonas. Y pues no van a venir a reclamarme porque pues a quién le pidieron permiso, ¿no? Eso es un abuso por parte de ellos, por parte de los candidatos. Pero dijeron, esto no está habitado, pues vámonos. Bien, seguimos adelante, hermanos, porque ya casi terminamos. La palabra de Dios nos marca la pauta. A ver, hermano Jorge, dale lectura a Hechos 4, 18, 19 y 20. Hechos 4, 18, 19 y 20. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser... No, a ver. Perdón. Hechos, ¿va? Hechos 4, capítulo 18. 4, versículo 18, 19 y 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Bien, la palabra de Dios, hermanos, nos está marcando la pauta aquí. No podemos dejar de hacer y debemos obedecer antes que a los hombres, a Dios. Que quede bien claro esto. Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay mucho que buscarle, no hay mucho que analizarle. Está muy clara la información que Dios nos está dando. Bien,
las normas para la convivencia responsable están dadas en Éxodo y en Levítico. Ahí, en esos dos libros, están dadas estas normas para una convivencia responsable, justa, correcta, en santa paz. Bien, la libertad y la dignidad humana también la tenemos en Colosenses 3:11. Ahí nos habla de la libertad que tenemos y la dignidad que como seres humanos debemos de tener. Que nadie nos minimice, que nadie nos pisotee, que nadie pisotee nuestros derechos. Por eso el ser humano tiene dignidad, una dignidad que Dios plasmó en nosotros desde el libro del Génesis, desde nuestra creación. Dios demanda justicia y compasión hacia el necesitado. Ahí en Santiago 2:15 y 16 nos habla de que Dios demanda justicia para el necesitado. Y tenemos que apoyar en base a nuestras posibilidades de poder apoyar. La palabra también nos desafía a cuidar la libertad y a cuidar la dignidad del ser humano. Jeremías 29:7, ahí nos marca, no lo vamos a leer porque no nos daría tiempo, pero lo que sí tenemos, a ver, Jeremías 29:7 es uno. A ver, léelo, hermano, ¿cómo dice? Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Procuremos la paz. Y que usted y yo, donde quiera que vivamos, procuremos la paz con nuestros vecinos, en nuestra calle, en nuestra colonia. Que seamos conocidos como gente de bien. Que seamos conocidos como gente que está al pendiente de las necesidades de los demás, ¿sí? Y que apoyemos, aunque sea en poco, pero realmente lo que Dios quiere ver no es el monto, sino es el hecho. Es lo que Dios quiere ver, ¿sí? Así es. Bien, aquí nos llama la atención que el profeta Miqueas, uno de los profetas menores, Miqueas, arremete durísimo contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad que imperaba en el pueblo. Ahí en Miqueas 3:1, en Miqueas 6:8, en Miqueas 7:2 y en Miqueas 5:6. Así que, por ejemplo, Miqueas 6:8, ¿usted se lo sabe de memoria? A ver, ¿cómo dice, hermano? Oh, hombre. No. Oh, hombre, yo te he enseñado lo que es bueno, ser justo, misericordioso y que te humilles delante del Señor. Miqueas 6:8. Sí, tres cosas nada más, ¿sí? Pero Miqueas se va muy duro contra esto, hermanos. Es un profeta menor, pero arremete con armas de grueso calibre contra el pueblo cabezón, negativo, idólatra, terco, necio, todo tenía, y negándose y desobediente. Y con toda claridad decía, no lo haremos, no lo haremos. ¿Sí? Entonces, ese es lo que el Señor nos dice. Bien, ya para concluir, la Escritura nos da una amplia visión del valor que tienen los derechos humanos, que van de la mano con la voluntad de Dios. Los derechos humanos realmente son marcados por Dios. Y qué bueno que el ser humano se fijó en esto y tuvo a bien configurar esta comisión. Lamentablemente ha faltado mucho, no ha funcionado
como debe de ser. Nos ha quedado a deber enormemente. Pero bueno, ahí está. A lo mejor mejora. Mientras sea presionada esta comisión a que verdaderamente cumpla su función. Bien, como iglesia tenemos una gran responsabilidad de velar por los derechos de los demás hasta donde sean nuestras posibilidades. ¿Sí? La ley, los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús nos confrontan con la defensa de los pobres e indefensos. Nos dice, atiende al menesteroso, atiéndelo, ayúdalo, apóyalo, cuida de él. Y hermanos, debemos hacerlo, porque es el amor que Dios nos ha dado, que nosotros lo compartamos con quienes nos están rodeando. Muy bien. Quiero concluir con lo siguiente. La Biblia nos dice que ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 17, mire lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y nos queda claro, hermanos. Amén, ¿verdad? Nos queda claro que la fe sin obras es muerta. Bien, pero a ver, ¿se contradice la Biblia? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aquí en Efesios 2:9 nos dice esto? Le voy a dar lectura. No por obras, para que nadie se gloríe. Ya no entendí. O es por obras o no es por obras. Claro, claro. No, y Santiago lo sigue aclarando posteriormente. ¿Sí? La fe sin obras es muerta, efectivamente. Sí, no hay ninguna contradicción, hermanos. Sí. Es por fe y es por obras. Y es por obras de acuerdo a las circunstancias que nos estén rodeando. Sí. No es por obras como los testigos de Jehová. No, que van de casa en casa y que reporto 20 visitas en este mes y soy el que más reporto y voy a entrar hasta lo más profundo de los cielos allá con el Señor. No, no es por obras, no te vas a gloriar por ello. Pero, y mire lo que nos dice Corintios, aclara esta aparente contradicción. 1 Corintios 13:1 y 13:2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué cosa? Nada soy. ¿Sí? Con toda claridad, hermano. No queda la menor duda de ninguna contradicción. Si tengo todo eso y no tengo amor, nada soy. Y recuerde que Dios, el amor, cubrirá multitud de pecados. Así que, amados hermanos, gracias a Dios porque nos permitió meditar en su palabra hoy, derechos humanos. Y bueno, pues lo invitamos para el próximo miércoles, que le siga dando seguimiento a esta serie que llevamos. Sería la lección número 19 del próximo miércoles, para darle continuidad a esta serie tan importante
como retos que la iglesia tiene dentro de la sociedad. Bien, póngase de pie. Vamos a concluir esta transmisión. Cierre sus ojos y oremos. Señor, gracias te damos por habernos permitido concluir esta transmisión, esta clase de discipulado y de conocimiento más profundo para la iglesia. Señor, gracias por la oportunidad que nos diste el día de hoy de estar aquí en este lugar. Señor, nos vamos a despedir y vamos a despedir esta transmisión. Pero antes te queremos decir gracias por la oportunidad de vida que el día de hoy nos estás prestando. Te lo pedimos que ayudes, cuides y guardes nuestro entrar y salir y nos lleves de tu mano. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, tomen su lugar, hermanos. Estamos despedidos, amados hermanos. Ha sido la estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.